Día 71. Nuevo éxodo en Jerusalén. Primero, con Moisés y Elías. Pedro junto con Santiago y Juan son escogidos para ver a Jesús transfigurado en gloria en la cima de una montaña. La transfiguración de nuevo evoca memorias del pasado en la historia de la salvación. En la cima de una montaña, Jesús habla con Moisés y el profeta Elías. Es un recordatorio muy visual de lo que Jesús dijo en el Sermón de la Montaña, que Él había venido para cumplir la ley de Moisés y los profetas. ¿De qué hablaban los tres en la montaña? Hablaban de su éxodo que iba a cumplir en Jerusalén. Leer Lucas capítulo 9, versículo 31. La palabra griega para éxodo significa partida. Pero en esta escena ellos están hablando de algo más que de una partida genérica. El Evangelio nos está deliberadamente refiriendo al éxodo de Egipto de los israelitas. Los profetas habían vaticinado el surgimiento de un brote recto o hijo de David, quien dirigiría un nuevo éxodo que reuniría a todos los hijos dispersos de Israel en un nuevo reino administrado por los pastores asignados por Dios. Así como el primer éxodo se dirigió a la realización de una alianza entre Dios e Israel en el Sinaí, el nuevo éxodo, Jeremías profetizó, resultaría en una nueva alianza. Leer Jeremías capítulo 23, versículos del 3 al 8, capítulo 31, versículo 31 al 34. Lo que le sucederá a Jesús en Jerusalén, su pasión, muerte y resurrección, será el nuevo éxodo que los profetas vaticinaron. Así como el primer éxodo liberó a Israel, el nuevo éxodo liberará a todas las razas y pueblos. Así como el primer éxodo liberó a Israel de la esclavitud del faraón, el nuevo éxodo liberará a toda la humanidad de la esclavitud del pecado. Segundo, haciendo una entrada de rey. Para iniciar el cumplimiento del nuevo éxodo, Jesús entra a Jerusalén en una escena que evoca la coronación de Salomón como rey. Leer Primera de Reyes, capítulo 1. Jesús es proclamado Hijo de David. Leer Mateo, capítulo 21, versículos 9 y 15. Como Salomón, leer Proverbios capítulo 1, versículo 1. Él entra a la ciudad montando un asno. Leer Mateo capítulo 21, versículo 7. Tal como Salomón montó la mula del rey David. Leer Primera de Reyes capítulo 1, versículo 38 y 44. Así como Salomón es declarado rey por una multitud en un tumulto jubiloso, leer Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 39 y 40. La multitud recibe a Jesús con un gesto del Antiguo Testamento usado para homenajear a un rey, extendiendo sus mantos sobre el camino ante él. Leer Mateo, capítulo 21, versículo 8. Segunda de Reyes, capítulo 9, versículo 13. Tercero, Pascua, antigua y nueva. La noche anterior al éxodo de los israelitas para salir de Egipto, ellos comieron una comida simbólica, ceremonial. Esta fue más que una comida, debía ser un memorial, un recuerdo ritual de esa noche para siempre. Vamos a repasar aquí algo del material que vimos en la lección 4. Pero ahora estamos en posición de ver cómo Jesús, al celebrar su última cena de Pascua con sus apóstoles, reveló el significado completo de la Pascua. La Pascua recuerda la noche cuando Dios destruyó todos los primogénitos de Egipto con el fin de rescatar a su hijo primogénito, Israel. Leer Éxodo capítulo 4,
versículo 22. En esa noche de Pascua, a todas las familias de Israel se les ordenó que sacrificaran un cordero sin defecto. Leer Éxodo capítulo 12, versículo 5. Y que pintaran el lindel de sus puertas con la sangre del cordero usando un hisopo. Leer Éxodo capítulo 12, versículo 7. Después debían comer la carne asada del cordero con pan acimo. Leer capítulo 12, versículo 8 del Éxodo. Cuando el Señor vino esa noche por los primogénitos de los egipcios, Él pasó de largo cada casa que tenía el lindel de su puerta pintado con la sangre del cordero. Leer Éxodo capítulo 12, versículos 12, 13 y 23. Los israelitas fueron instruidos para recordar por siempre esa noche, como decreto perpetuo para vosotros y vuestros hijos. Leer Éxodo capítulo 12, versículo 24. Cada año ellos revivirán esa noche, como Moisés había ordenado, leyendo la narración de la escritura que relataba la primera Pascua y comiendo el cordero sin defecto y el pan sin levadura. La Pascua marcó su nacimiento como pueblo de Dios en la alianza que Él hizo con ellos en el Sinaí. Esa alianza era ratificada con la sangre de los animales ofrecidos en sacrificio. Al rociarlos con la sangre, Moisés dijo: «Esta es la sangre de la alianza que Yahvé ha hecho con vosotros». Leer Éxodo capítulo 24, versículo 8. Jesús tenía todo este antecedente en mente cuando hizo su última cena, que fue tomada como una comida de Pascua. Esta fue celebrada la noche anterior a su éxodo. Jesús le dice a sus apóstoles que el pan es su cuerpo y que el vino es mi sangre de la alianza. Leer Marcos capítulo 14, versículo 24. Jesús está citando directamente las palabras de Moisés en el Sinaí. Leer Éxodo capítulo 24, versículo 8. En la narración de Lucas de la última cena, la copa es llamada la nueva alianza en mi sangre. Leer Marcos capítulo 14, versículo 24. Al explicar la Eucaristía, Jesús la comparó implícitamente con la celebración de la Pascua, diciendo que la gente debía comer mi carne, tal como los israelitas habían comido la carne asada del cordero. Leer Juan capítulo 6, versículos 53 al 58. Al decirle a los apóstoles: «Haced esto en recuerdo mío», leer Lucas capítulo 22, versículo 19, Jesús estaba instituyendo la Eucaristía como un memorial de la nueva Pascua y una nueva alianza. Nosotros, los que creemos en Jesús, hemos de recordar nuestra salvación en una comida ritual, tal como los israelitas conmemoraban su liberación de Egipto.